Bueno, vamos a dar inicio, hermanos, a nuestra sesión de la historia de la Biblia y sus traducciones. Em, Quiero hacer dos comentarios, un anuncio y una precisión que me parece muy importante para encarar lo que vamos a mirar en el curso. Lo primero, hermanos, como anuncio en la plataforma he colocado una lectura eh, que tiene que ver con tres temas con los que vamos a estar navegando esta semana y la que viene, que tiene que ver con la revelación, la inspiración y el canon bíblico. Así es que utilicen ese recurso. Yo ya lo había comentado en su momento, no tienen que hacer ningún reporte de lectura, ni ningún, no tienen que devolverme ninguna impresión respecto de su lectura, pero les ayudará al menos a dos cosas. Una, a irse empapando de los términos que vamos a estar manejando en clase, a irse profundizando un poco más en este terreno bíblico. Y lo otro es que puede ir despertando las dudas y las inquietudes que son propias cuando uno empieza a leer, ¿no es cierto? Eh, en este comentario, en este anuncio más bien, hago un comentario. Eh, Creo que nadie es experto en la vida, siempre uno va aprendiendo y va conociendo. No me considero, hermanos, bajo ninguna circunstancia un, una eminencia en el campo bíblico. Sigo siendo un alumno igual, ¿no? Entonces habrá cosas que yo no pueda responder o que no conozca, pero si me dan oportunidad puedo leer y puedo preguntar y puedo consultar y con todo gusto les daré la respuesta en la siguiente clase. Así es que me parece importante decirlo en este anuncio. No, no pretendo conocer todo ni siquiera me precio de ser el sabio de esta materia, pero sí quiero contribuir a lo poquito que sé y si lo que no sé lo investigo y se los comparto, ¿no? El otro comentario de este aviso tiene que ver, hermanos, con que habrá cosas en las lecturas que yo les proporcione que tengan un nivel de lenguaje un tanto elevado y en algunos casos un tanto denso o incomprensible. Yo les invito a que no se desanimen. La verdad es que como profesor uno trata de buscar la mejor literatura para ustedes, al menos la más entendible, ¿no? Pero no siempre se logra. Y hay muy buenas reflexiones que están como que metidas en escritos de autores bíblicos que a veces son muy pesados en sus conceptos y demás, pero yo les invito a que podamos sumergirnos un poquitito y bueno, ver lo que podamos comprender, analizar y lo que no se compliquen en comprenderlo. El curso de esta materia, hermanos, no tiene como finalidad profundizar en debates interminables que existen entre los diversos biblistas. Y por lo tanto, hermanos, no pretendemos, ¿no es cierto?, complicarnos en el conocimiento, pero sí tener la certeza de que lo que vamos a aprender lo podamos entender nosotros y en su momento poder enseñarlo también. Aquí cierro entonces el primer anuncio del material que ya está colgado en la plataforma, léanlo y espero que disfruten. Esta lectura no es tan densa, es una lectura muy digerible, eh, pero es con la que vamos a estar trabajando en las siguientes clases. Segundo, una precisión muy importante es que vamos a hacer otro cuestionario de preguntas bíblicas para ver cuánto sacan de calificación. No, no es cierto, hermanos. No se espanten. Ya con la calificación que sacamos es suficiente. No,
Déjenme hacer esta precisión y va a ser muy importante para ustedes como alumnos y también para mí como profesor. Miren, en la ciencia bíblica, en el campo bíblico, como en el campo teológico, en las distintas teologías, los debates que se tienen respecto de diversas posturas, de diversas palabras, de diversos pensamientos, hacen, hermanos, que el conocimiento sea tan amplio que difícilmente nosotros podemos llegar a abarcarlo en su totalidad. Y hablo en mi materia. En mi materia, hermanos, hay muchos biblistas muy reconocidos eh, y que en un tema en particular, por ejemplo, pueden ser tan discordes el uno con el otro que a nosotros como estudiantes nos pone en el fiel de la balanza de hacia qué lado nos vamos a inclinar respecto de la interpretación o de la postura que quieren tener esos biblistas sobre algo en particular. Ah, yo soy, hermanos, un convencido, ¿no es cierto? Como hoy ustedes vieron en su clase de ética, los absolutos no existen, mucho menos en la ciencia bíblica, en cuanto a la formación del texto bíblico. Por darles un ejemplo, hay infinidad, hermanos, infinidad de posturas que tienen que ver con la datación de los escritos bíblicos en cuanto a las fechas de su composición. Entonces, un ejemplo. Hay biblistas que defienden que la primera carta del apóstol Pedro es una carta auténtica de él escribió, él la redactó, etcétera. Pero hay biblistas que defienden que la segunda carta del apóstol Pedro no es auténtica de él, sino de un amanuense o de un secretario o de un discípulo de él que la escribió. Y entonces, nosotros en nuestros prejuicios eh, religioso o bíblico, siempre creemos que la primera carta y la segunda carta del apóstol Pedro son cartas que se le atribuyen al personaje histórico, en este caso, el apóstol Pedro. Pero entonces nos encontramos en el mundo de las ciencias bíblicas diversas posturas que nos hacen entrar en ese debate y decir, bueno, ¿fue Pedro quien escribió la segunda carta? No fue Pedro quien escribió la segunda carta. Fue escrita antes de la última carta que nosotros, o el último escrito que nosotros sabemos que se escribió, que fue Apocalipsis, porque hay muchos biblistas, hay interesante cantidad de biblistas serios que datan la segunda carta del apóstol Pedro, incluso a la segunda mitad del siglo segundo. Es decir, me parece muy interesante, hermanos, eh, navegar con una actitud muy serena en medio de estos debates. Me parece muy importante, hermanos, que eh, nadie se case con absolutos, aun cuando estos absolutos puedan tener cara de piedad y de piedad religiosa. Pienso que el Espíritu Santo nos irá revelando lo que es mejor de nuestro entendimiento respecto de su palabra. No podemos crear fanatismos del texto bíblico porque corremos el riesgo de poner a la Biblia en el lugar de Dios y eso, aunque suena muy lindo, es idolatría. Eh, y pienso, hermanos, que más allá de lo que ustedes puedan conocer del texto bíblico, porque a lo mejor algunos de ustedes ya tienen alguna formación, alguna idea, algún prejuicio, preconcepto de lo que es el texto bíblico. Y aquí en la cátedra se encontrarán con algunos postulados que choquen con esos prejuicios o preconceptos que se tienen.
y am, podamos caer en un aspecto, ¿no es cierto?, de no una sana edificación, sino más bien en una defensa a veces carente de fe, de razón y de fraternidad ante un suceso que ni siquiera los biblistas más reconocidos y estudiados se han puesto de acuerdo. Entonces, hago esta precisión para que ustedes puedan ir despertando un criterio de discernimiento, de interpretación, eh, que les permita a ustedes, sobre todas las cosas, mantener el texto bíblico como nuestra norma de fe y de conducta. Y lo que son los debates académicos y que no se pongan de acuerdo en las fechas y los autores y demás, bueno, vamos a dejarlo en ese ámbito académico, pero siempre debemos primar el estudio de la palabra desde una óptica de, como dice el apóstol Pablo, que sea útil para enseñar, redarguir, corregir y preparar al hombre enteramente para toda buena obra. Vámonos por ese camino. Busquemos siempre el equilibrio y seamos muy sensatos al momento de enfrentarnos a este libro maravilloso y fascinante. Bueno, dicho lo anterior, hermanos, vamos a iniciar la clase. Voy a compartir la pantalla. Y entonces nos quedamos, hermanos, en... Déjenme... Bien, nos quedamos entonces en las razones de la importancia que tiene el abordar el estudio de la palabra y planteamos la primera de ellas, la primera razón que tiene que ver con que la Biblia va a explicar el origen del hombre y el propósito de su existencia, y hablábamos acerca de los distintos postulados filosóficos o las intenciones más bien filosóficas que se han desarrollado a lo largo de los años sobre este aspecto en particular, y nosotros creemos, ¿no es cierto?, que la Biblia, en cuanto a su postura de la razón del ser, es muy clara y la redirecciona, la replantea, la redirige, ¿no es cierto?, al origen de todo, del creador mismo, y entonces decimos que el hombre fue creado por Dios. Bien, ahí nos quedamos y vamos con la segunda razón que me parece que es de suma importancia, hermanos, el poder mirar el texto bíblico y tal vez no perdernos, serían muy buenas anclas estas razones para no perdernos nosotros, hermanos, en todas esas discusiones académicas que bien es cierto satisfacen la curiosidad intelectual de muchos de nosotros, los que amamos estudiar la Biblia, pero que en esencia hay razones mucho más importantes y poderosas para acercarnos al texto sagrado. La segunda de ellas tiene que ver, hermanos, con que la Biblia es importante porque va a proporcionar una guía para la vida diaria de los cristianos, de nosotros, los seres humanos. Esto es muy importante y muy vital que nosotros no perdamos de vista este horizonte en relación a esta razón. Algunas teorías de la psicología moderna, porque recuerden que la psicología es muy, muy jovencita, ¿no es cierto? No tiene muchos años que la psicología se ha incorporado como ciencia, pero esta parte de la ciencia, que es la psicología, proponen, hermanos, que la clave para un modelo de personalidad está centrada en las relaciones. Eh, la psicología más moderada siempre ha optado se ha inclinado porque el desarrollo de la personalidad, del carácter, de la impronta del ser humano debe estar marcada siempre en relaciones, eh, con el otro, ¿no es cierto? En darse con el otro. Y, y la Biblia, bueno, es que es mucho más antigua que la psicología moderna, nos da un plan completo y realizable para llegar a este punto, ¿no es cierto? Es
es la Biblia quien nos impulsa a relacionarnos propiamente con otras personas, ¿no? No solo explica cómo relacionarse con la familia, los amigos y los vecinos, que eso ya nosotros lo vemos de suyo propio en los relatos de la creación. Si nosotros nos retrotraemos al primer relato de la creación, Génesis 1, veremos, ¿no es cierto?, que la relación de existencia fue de manera unánime, fue de manera igual y fue de manera simultánea. Hagamos al hombre y a la mujer, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra, Dios los creó. Hay un aspecto simultáneo de creación que coloca esa simultaneidad de creación en el ámbito intrínseco de las relaciones. Es decir, al momento en que Dios de manera simultánea crea al hombre y a la mujer, en esa misma medida hace el lazo de entrelazarse el uno con el otro, entendiéndose como de sí mismo. Y entonces ahí se forma la relación. Pero si nos vamos al segundo relato de la creación, lo vemos con mucho mayor fuerza, el tema de el relacionarnos con el otro. Y la Biblia, ¿no es cierto?, nos lleva en el ámbito teológico de la profundización de la comunidad en el segundo relato, porque ustedes lo habrán leído que cuando Dios crea al hombre, ¿no? El hombre tiene cierto papel principal en este segundo relato. Se le da la oportunidad de ponerle nombres a los animales, pero no, dice el texto, que no encontró a alguien que fuera igual a él. Entonces Dios dice, le haré ayuda idónea, y hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y sacara la costilla, y entonces se da una expresión muy propia de relacionamiento, en donde Adán, cuando mira a la mujer, dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Es decir, que hay un fuerte relacionamiento. Y me parece, hermanos, que parte de la naturaleza caída del ser humano tiene que ver con esta ruptura de relacionamiento. Y entonces vemos la primera ruptura, no solo en el momento en que el hombre y la mujer pecan y entra el pecado al mundo y el hombre no acepta como es la culpa, sino que se la echa a su esposa. ¿Recuerdan? Cuando Adán dice, bueno, la mujer que tú me diste fue quien me hizo comer. Realmente, aunque ahí vemos reflejada en profundidad la ruptura que existe entre las relaciones humanas, ¿no es cierto? Hay una ruptura muy importante que vendrá siendo la tónica que tendremos siempre, pero el momento más cruel, más crudo, más el relato que da la impronta más poderosa para esta ruptura de relacionamientos es en el relato, en el suceso de Abel y de Caín. Entonces, el primer asesinato no solo se convierte en un acto de por sí ya deplorable, sino en esa ruptura de una relación que, si ustedes se han percatado en el relato de Abel y Caín, Dios ataca o confronta o se acerca a Caín con esta pregunta de relacionamiento, ¿no es cierto? Porque la pregunta tiene que ver con ¿dónde está tu hermano? Es una pregunta con una profundidad de relacionamiento, ¿no? Que evidentemente con la entrada del pecado se rompe, y entonces el hombre termina matando al hombre. Y es ahí donde al principio nos vemos como amigos y después nos vemos como enemigos. Actualmente somos objeto de estas manifestaciones de odio del hombre contra el hombre.
de guerra, ¿no es cierto?, de un hombre que mata a otro hombre. Y este fenómeno eh, es tan importante en la vida cotidiana que solo la palabra nos permite volver a recuperar el tema de la relacionalidad con nuestro prójimo. Entendemos, hermanos, que si las enseñanzas de la Biblia fueran practicadas, más allá de que si podremos determinar, hermanos, el tema de los profetas, cuando hablemos acerca de cómo se conformó la Biblia hebrea, la Biblia griega, en fin, todos esos aspectos, me parece que si las enseñanzas de la Biblia fueran practicadas, serían resueltos mucho más de los problemas del mundo. Tengo una biblioteca con infinidad de libros sobre el exégesis de la Biblia. Hay miles de libros que tratan sobre el Pentateuco, sobre Génesis, Éxodo, etcétera. Pero hoy pienso, hermanos, que acercarnos al texto bíblico, más allá de, insisto, de satisfacer nuestra curiosidad intelectual, nos debe llevar o nos debe mover a recuperar el sentido que Dios tuvo de compartirnos su palabra. Y pienso, hermanos, que tres problemas son muy importantes que vive el hombre actual. Seguramente habrá muchos más. En su clase de ética estarán desarrollando mucho más temas que tienen que ver con el desmoronamiento moral. Pero uno de ellos, hermanos, tiene que ver con el sentido de culpa y de rechazo, ¿no? Sentimiento que lo vemos en Adán y Eva, es propio de ese relato, ¿no es cierto?, que nos hace recordar que cuando el hombre peca, siente vergüenza, se esconde y tiene que tratar de cubrirse, quiere cubrirse, porque cuando alguien tiene un sentimiento de culpa y de rechazo, siempre le va a provocar a esa persona un sentimiento de dejarse, de dejo y de una soledad profunda que lo lleva, ¿no es cierto?, a cometer los actos más terribles que una persona puede cometer. El otro punto tiene que ver con la inhabilidad para llevarse bien con su prójimo. No nos llevamos bien, nos volvemos irascibles, nos volvemos enojados, nos volvemos violentos, nos volvemos personas que queremos la venganza y el ojo por ojo, diente por diente, un dicho muy en boga en el tiempo de Jesús, se apodera de nosotros, ¿no es cierto? Incluso muchos han basado o han justificado la guerra con base en este dicho, ¿no es cierto? Y entonces la ley del más fuerte es la que sobrevive. Y un último problema actual que vive el ser humano es la frustración de la vida causada por sus propios fracasos. Lo cual concluye que la vida no tiene significado, que la vida no tiene razón de ser, y es ahí donde nosotros entramos en ese punto, ¿no es cierto?, de llegar al suicidio, una tasa muy alta de mortalidad por causa de suicidio nos persigue y se acrecienta como fantasma muy cruel y despiadado dentro de nuestra sociedad. Pero nosotros, hermanos, entendemos que la Biblia va a representar siempre esa respuesta. La Biblia va a poder darnos un sentido de pertenencia, un sentido de reconciliación. Veremos un sentido muy fuerte en el mensaje de Jesús respecto de los enemigos. Eh, Amad a vuestros enemigos será un punto muy fuerte en la ética del pueblo judío del primer siglo, pero sigue siendo un desafío muy grande para nosotros hoy también, porque el hecho de que viniera el carpintero de Galilea a decirle a un pueblo dominado, sojuzgado y cruelmente torturado, como lo era el Imperio Romano, y llegar
a ese punto, ¿no es cierto?, de amar. Recuerden que la palabra amor en el contexto hebreo tiene una connotación muy fuerte, porque es una connotación de sacrificio, de dependencia. Este, va a romper todo este esquema, pero la Biblia, que contiene ese postulado de Jesús, ahora entonces forma parte de nuestro desafío cristiano. Tercera razón, hermanos, por lo cual nosotros es importante anclarnos, insisto, en estas verdades que no nos permitan desviarnos de ella. La Biblia, hermanos, es importante porque toma al hombre condenado y le indica que hay un redentor. Es la Biblia, entonces, lo que nosotros hemos considerado el trazamiento de Dios respecto del plan de salvación. Entiendo que hay muchos biblistas muy reconocidos, muchos eruditos, que, que parece ser que no logran mirar ese trazamiento en el texto bíblico y sitúan, ¿no es cierto?, el mensaje que aparece en los libros de la Biblia muy alejados a este concepto de saber que la Biblia, ¿no es cierto?, es un libro que traza el plan de salvación de Dios. Entonces lo miran, lo sacan, diseccionan el texto bíblico, lo parten en pedazos y entonces lo analizan como si fuera un microscopio y lo analizan por partes, y al analizarlo por partes, evidentemente, no logran ver la óptica total del trazamiento de salvación, y entonces concluyen que la Biblia nada tiene que ver con ese tema. Sin embargo, hay un número muy interesante de eruditos que han logrado trazar ese plan de salvación a lo largo del texto bíblico y que ha hecho, hermanos, que el tema de salvación, del plan de redención, sea el tema central, toral, de todo el texto bíblico, ¿no es cierto? Um, Dios ama al pecador, Dios quiere alcanzar al pecador, y entonces, hermanos, ese concepto salvífico cruza todo, cruza el Pentateuco, cruza los profetas, cruza los escritos en la Biblia hebrea, en nuestra Biblia que tenemos, cruza los libros históricos, cruza los evangelios, cruza las cartas paulinas, cruza el Apocalipsis, es decir, el concepto de salvación será un concepto que tiene gran importancia en la palabra vida. Por eso es que decimos que solo la Biblia contiene soluciones para los dos grandes obstáculos que el hombre ha enfrentado desde su existencia. Primero, el abordaje de sus errores, de su naturaleza caída que tenemos nosotros y que batallamos con ella. Pablo lo gritaría en su momento: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este ha sido uno de los grandes obstáculos que el hombre ha enfrentado en su diario vivir, ¿no es cierto? Y que lo colocan en el plano de condenación. Y si lo colocan en plano de condenación, entonces automáticamente tiene que haber un salvador. Un condenado necesita que alguien lo salve. Entonces, este es uno de los grandes temas que la Biblia estará abordando en todas sus páginas. De manera impresionante, hermanos, cómo uno puede ver eso en todos los libros de la Biblia. Y el segundo obstáculo tiene que ver con la posibilidad siempre presente de la muerte que puede destruirle. Entonces, la muerte también es uno de los obstáculos que ha hecho que el hombre, ¿no es cierto?, busque a Dios, busque tener vida eterna, que es la oposición a la muerte eterna, y que al final el texto bíblico, ¿no es cierto?, al principio el texto bíblico habla sobre la muerte, con que Dios ha dicho que si comieres del árbol el fruto de este árbol no moriréis, y finalmente terminaron muriendo, ¿no es cierto? Pero termina el texto bíblico diciendo que el último enemigo que fue destruido fue la muerte,
y entonces entra un concepto de eternidad muy interesante. La Biblia entonces, hermanos, permeará en todo su sentido y lo teje de una manera tan fina, que hace que nuestro concepto de salvación pueda estar presente en todo. El Dios sublime y santo salvando a su creación que por decisión propia quiso morir. Este escritor, hermanos, nos dice algo muy interesante y dice, la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados divinamente y es el registro de la revelación de Dios al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios por su autor, la salvación por su fin y la verdad sin mezcla de error por su tema. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por ello es y permanecerá así hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana y el supremo modelo por el cual deben ser tratados la conducta humana, los credos y las opiniones religiosas. El criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es Jesucristo. Esta definición, hermanos, absolutamente evangélica y llena de verdades, ¿no es cierto?, ha acompañado al pueblo cristiano durante muchos siglos para poder descansar tranquilamente y en perfecta armonía en el texto bíblico. En la siguiente clase, ¿no es cierto?, vamos a hablar de estos dos primeros temas que están subrayados en rojo. Biertel dice que la Biblia fue inspirada divinamente y se constituye como la revelación de Dios. Son dos temas muy importantes que estaremos abordando mañana. Pero después viene desglosado, hermanos, una serie de afirmaciones que no tienen ningún desperdicio. Es el libro que instruye, pero no es una instrucción humana, sino es una instrucción divina. Constituye a Dios como el autor de la Biblia y establece la famosa doctrina de la inerrancia bíblica. La inerrancia bíblica, ¿no?, tiene que ver básicamente con el concepto de que la Biblia no contiene error en cuanto a su mensaje. Miraremos, hermanos, cuando estemos hablando de los distintos manuscritos y traducciones, miraremos cómo existen algunos errores en las copias que se dieron al momento de transcribir el texto bíblico. Pero como lo miraremos en la clase correspondiente, los errores ortográficos o errores de palabras son milésimamente inferiores al conjunto total del texto bíblico y que además ninguno de esos errores que los copistas hicieron al momento de transcribir el texto bíblico afecta la verdad absoluta. Hay una coherencia total y absoluta de los textos bíblicos. Y a eso se le llama la inerrancia de las escrituras, es decir, que de Génesis a Apocalipsis, el mensaje que permea en un lapso de muchos miles de años, que a eso ya de por sí se le siente un sabor de sobrenaturalidad, nos hace saber que no hubo error, no hay error y que una mano, y creemos que es la mano de Dios, fue guiando correctamente lo que hoy nosotros conocemos como su palabra. Bien, esta palabra, perdón, según Wendell, nos dice, ¿no?, que Dios nos juzgará con sus principios, permanecerá al final, será y debe ser el centro de unión cristiana, aun cuando en la interpretación que hemos tenido del texto bíblico nos hemos separado en miles de religiones o denominaciones, pero
Algo con lo que termina Wendell es que el criterio por el cual la Biblia tiene que ser interpretada debe ser Jesucristo mismo. Y me parece, hermanos, que la óptica de Jesús debería ser como la norma, ¿no es cierto? Es porque ya lo miraremos más adelante. Jesús se convierte en la revelación de Dios absoluta y no puede entenderse el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. No se pueden, en otras palabras, no se puede entender el Antiguo Testamento sin Jesús. Y el Nuevo Testamento tampoco podría entenderse sin Jesús, porque Jesús es el centro de todo lo que se desarrolla en el Nuevo Testamento. Entonces, me parece interesante esta postura, hermanos, muy propia y creo yo, ¿no es cierto?, que es verdadera, que solo Cristo es la medida con la que podemos nosotros identificar el texto bíblico como palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro credo? ¿Qué creemos nosotros? Biertel decía, hermanos, que la Biblia debe ser la base para los credos, ¿no es cierto? Los credos bíblicos, los credos religiosos. Y entonces nosotros, hermanos, el credo doctrinal que tenemos de la Iglesia de Dios Séptimo Día en relación a la Biblia es un credo que muchas conferencias han adoptado. La verdad que desconozco si nuestra iglesia en Estados Unidos sigue el mismo principio, pero me parece que sí, tal vez redactado en otras palabras. Pero este credo que nosotros tenemos de la conferencia mexicana, México elaboró el credo en su fundamento doctrinal como el primer artículo de fe y ha sido un credo, hermanos, que ha sido adoptado por los países, si no mal entiendo, hermanos, por todos los países, tanto de Centroamérica como nosotros de Sudamérica. Hemos adoptado el mismo credo, algunas variantes en algunos puntos de fe, pero en particular en el credo mexicano fue adoptado por varias conferencias nuestras en el mundo. Y entonces nuestro credo, hermanos, sigue esta línea. Nuestro credo sigue la línea, ¿no es cierto?, que hemos venido manejando y nosotros creemos lo siguiente. La Biblia es la palabra de Dios. Volvemos a retomar estos dos conceptos, palabra y Dios, porque serán muy fuertes y muy desafiantes y ustedes lo tendrán que desarrollar en su clase de teología, pero siguen siendo como el título principal de lo que la Biblia es. No hay duda sobre eso. Y nosotros creemos que esa palabra es de Dios. Y seguimos diciendo en nuestro credo, es el único libro de inspiración divina. Hay muchos libros, pero solo uno es el libro. Y creemos que ese libro, ¿no es cierto?, ha sido inspirado divinamente y de valor eterno. Es decir, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Establecemos un credo, ¿no es cierto? Perdón, sí, un credo de la palabra que traspasa los tiempos, porque finalmente esta palabra de Dios que se contiene en la Biblia tendrá una realización plena en la eternidad, porque es la eternidad la realización total y completa de lo que el texto bíblico nos ha anunciado. Por eso entonces es que el texto trasciende y el tiempo e incluso llega a la eternidad. Nuestro credo sigue diciendo, en sus páginas se halla la completa revelación. Hoy tocamos este mismo tema porque, insistimos, la revelación es un punto muy importante para poder hacer visible a Dios. Si Dios nos hubiera revelado, entonces no podríamos hacerlo visible a los ojos de la fe. Y bueno, esta es una expresión un tanto que requiere explicación, ¿no? Porque cuando hablo de visibilidad, no estoy hablando de algo tangible, material, porque Dios es espíritu. Hablo de esa parte de ser real,
de eso algo que existe, ¿no es cierto? Y que eso algo que existe en los ojos de la fe se hace visible, se hace real, se hace presente. Por eso es que el credo nuestro tiene que ver con la revelación de Dios en dos cosas. Plan de salvación, creemos que sí traza el texto bíblico el plan de salvación, y qué es lo que quiere Dios para nosotros hoy. ¿Recuerdan una de las razones? Era esa, que Dios ha revelado su palabra no para formar miles de biblistas o miles de teólogos, sino más bien que podamos ser hijos e hijas de Dios, que cada día seamos más como Jesús, porque finalmente Jesús viene siendo el centro de la vida. Bien, hasta acá, hermanos, entonces termino estas reflexiones preliminares que tienen que ver con lo que es cierta sangre. Perdón, hermanos, creo que el sistema me sacó. Vamos a volver. Bueno, entonces decía que hasta acá, hermanos, vamos a dejar estas reflexiones para adentrarnos ya a el conocimiento, ¿no? Bien. El significado de la palabra Biblia, hermanos, es algo que nosotros conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos. La palabra Biblia viene de la palabra griega Biblia, ¿no es cierto? Que significa simplemente libros pequeños. Libros pequeños. Es un conjunto de libros, ¿no es cierto? Que al ser apilados, ¿no es cierto? Se constituyen en un solo libro, pero en el sentido propio de la palabra, tiene que ver con los libros pequeños. Los libros de la Biblia, hermanos, fueron escritos originalmente en piezas separadas de material para escritura. Cuando empiezan a plasmarse el texto bíblico, independientemente de la época y el autor, pues no había, hermanos, todos sabemos, ¿no es cierto? Es obvio saberlo, que no había ni impresoras, ni hojas, resma, ni computadoras, ni nada por el estilo. Entonces, los escritos fueron escritos originalmente en algunos materiales que vamos a ver ahora, pero fueron escritos de manera separada. Por eso es que a veces los libros, las cartas, los papiros, los rollos con los que se trabajaba el texto bíblico, durante mucho tiempo existieron de manera independiente, hasta que empezó a darse el proceso de recopilación. No es de que, bueno, acabamos de escribir los salmos y después de los salmos vienen los proverbios. Entonces, ok, vamos y escribimos ahora los proverbios. No, recuerden que el proceso de escritura pasaron más de 1500 años en este proceso de escribir y de coleccionar los 66 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que son los que nosotros, especialmente los cristianos protestantes o evangélicos, aceptamos como palabra de Dios, ¿no? Que nosotros creemos que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, dando un total de 66. No así otras tradiciones, principalmente la tradición católica, que sus libros son más de 66. Y si mis cuentas no me fallan, 66 más 7 son 73 libros que tiene la Biblia católica, porque 7 libros son los que fueron añadidos en el Antiguo Testamento para conformar los llamados deuterocanónicos, que nosotros le conocemos, o apócrifos. Pero estos 66 libros que nosotros reconocemos como palabra de Dios, imagínense, 1500 años.
Es muchísimo tiempo en que el texto bíblico fue escrito y recopilado para poder llegar a ser lo que hoy nosotros conocemos como la palabra de Dios. Pablo escribió, hermanos, ustedes recordarán este texto en 2 de Timoteo 4, 9 y 13. Dice, procura venir pronto a verme, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas y los libros, mayormente los pergaminos, que era lo que en el primer siglo se estilaba mucho tener. Ahora, hoy, hoy también es caro tener un libro, manos. La verdad que sí, hoy sigue siendo costoso comprar un buen libro, ¿no? Pero en el tiempo del primer siglo, hermanos, era muchísimo más costoso, ¿no? Muchísimo más costoso. No era algo que se tuviera con facilidad, ¿no es cierto? Y entonces cuando leemos el texto de Pablo a Timoteo, la pregunta es, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo cuando utiliza la palabra Biblia o biblos y membrana o pergaminos, que son las palabras en griego, ¿no? Biblia y membrana? ¿Cuáles son estos libros y estos pergaminos donde estaban escritos, según nosotros creemos, el texto sagrado del Antiguo Testamento, ¿no? El libro, hermanos, era un biblión conocido que se refería primariamente a un rollo de papiro. Los libros, hermanos, eran rollos de papiro. El papiro era un material para escritura fabricado en plantas de caña, perdón, que crecía en los pantanos. El tallo de la planta era de alrededor de 5 centímetros de grosor, se cortaba en secciones de 30 centímetros de largo. Cada sección se cortaba a lo largo y de allí se sacaban tiras muy finas. Estas tiras, que medían 5 por 30 centímetros, se colocaban uno junto a la otra. Con eso se fabricaba una plancha y encima de ella se colocaba otra de forma transversal. Por eso es que no era barato, hermanos, tener un material que pudiese ser utilizado para la escritura. Ambas planchas se apretaban una contra la otra hasta formar un conglomerado, ¿no es cierto? Hasta que se salía una hoja, diríamos hoy nosotros. A menudo se estilaba unir varias secciones y se enrollaban hasta formar un rollo de tamaño conveniente. A veces era tan pesado, hermanos, era tan largo, unían tantas hojas, ¿no es cierto?, que por eso era necesario poder ponerle un palo, ¿no es cierto?, un rodillo que se le conoce, para enrollar todas ese pliego, ¿no es cierto? Es como hoy ir a comprar tela, ven que la tela está enredada y que la estiran así a lo largo. Bueno, era de esa manera, se unían unas con otras para ir formando muchas hojas, diríamos, de un solo tiraje. Eso hacía más complicado el proceso, lo hacía más elaborado y finalmente lo hacía más caro. Entonces, pero era el material con el que Pablo estaba pidiendo sus libros, ¿no? Que entendemos eran porciones, no sé si parciales o totales, de la escritura sagrada. Y el pergamino o la membrana es un tipo diferente de material para escribir. Aquí no se usaba el bambú o la caña ¿cómo es? Que vimos de pergamino, sino que se usaba, hermanos, cueros de animales. Y eran o vacas, u ovejas, cabras o antílopes. Siempre animales puros, ¿no? Siempre. El pelo se raspaba de la piel y esta se alisaba con una piedra pómex. El pergamino de una calidad superior se llamaba vitela, que eran los vitelus, hermanos, o la vitela,
eran los pergaminos que usaban mucho, por ejemplo, en el Imperio Romano, que era lo que hacían firmar a los cristianos cuando se extiende la iglesia, ¿no? Y entonces el Imperio Romano veía que el cristianismo se extendía, entonces, bueno, vienen las persecuciones. Y para que un cristiano no muriera a mano de los romanos, entonces ellos tendrían que firmar un vitellus. El vitellus no era otra cosa más que este cuero de vaca, de oveja, de cabra o de lo que sea, en donde ellos firmaban de reconocimiento que César era el Señor y no Cristo, ¿no? Eh, Curius César era lo que tenían que escribir ellos, o tenían que leer o firmar en ese vitellus, que es César es el Señor, Curius César, y los cristianos, ellos promulgaban Curius Christus, Cristo es el Señor, Jesús es el Señor. Entonces, este tipo de documentos, hermanos, perduraban mucho más en el tiempo porque eran más resistentes, ¿no es cierto? A menudo se teñían de un color púrpura oscuro y se usaban tintas doradas o plateadas para escribir sobre ellos. El nombre pergamino deriva de la ciudad de Pérgamo, de Asia Menor. De ahí viene una de las ciudades que aparecen en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Era muy famosa porque en esa ciudad se producía mucho pergamino. En el siglo segundo antes de Cristo se producían muchos de este material, ¿no? Que por eso adopta como parte de su correo oficial el Imperio Romano. Mientras que en el centro de producción del papiro fue la región del delta del río Nilo en Egipto para poder hacer los libros. En este sentido, hermanos, entonces encontramos el tema de cómo estaban constituidos, cómo se escribían los textos bíblicos en aquel tiempo, las, uh, las distintas copias o transcripciones que se hacían del texto sagrado y que se usaban estos recursos naturales que se tenían para su publicación. Por eso es que hoy, hermanos, hoy difícilmente podemos tener copias originales, diríamos, de los escritores sagrados o copias totales del tiempo en el que fueron escritos estos textos sagrados, porque evidentemente, hermanos, para su conservación tenían que tener cierto cuidado para hacerlo y no siempre se tuvo ese cuidado. Los materiales de sí mismos se destruían, se desintegraban. Fue esa la razón por la cual hoy nosotros no tenemos ningún documento de esta naturaleza eh, eh, original, ¿no? Otra razón más por la cual no tenemos este tipo de documentos es que en el lapso de la escritura y la compilación de los textos bíblicos hubo muchas guerras, muchas invasiones, y en las invasiones, por lo regular, el imperio que gobernaba o que avasallaba tendía a destruir toda la literatura. Las guerras siempre hacían perder la identidad del pueblo conquistado, porque entonces el pueblo conquistante venía, se instalaba, traía su cultura, traía sus libros, traía sus pensamientos, sus ideólogos, sus filósofos, y entonces destruían todo vestigio de literatura que diera identidad al pueblo conquistado. Entonces, en esas guerras es que se destruyen muchos documentos y seguramente documentos muy importantes que contenían textos bíblicos muy antiguos. Por otro lado, creo que Dios en su sabiduría permitió que esto sucediera, hermanos, porque ustedes ven cómo el ser humano es muy dado a hacer idolatrías y a hacer ídolos de todas cosas. Hay un montón de expediciones que todavía quieren encontrar el arca del pacto.
hay un montón de gente que está obsesionada con saber dónde está el arca de Noé, en qué monte está y descansa el arca de Noé. Hoy las reliquias que se vendieron en la Edad Media, ¿no es cierto?, sobre las astillas de la cruz de Cristo, los clavos del Señor, etcétera, etcétera. Si hoy hubiese un documento que fuera de pluma propia del apóstol Pablo, haría un gran ídolo, ¿no es cierto?, que hoy pienso que gracias a Dios no tenemos ese problema. Muy bien. Hasta aquí entonces, hermanos, terminamos esta clase introductoria de lo que es esta pincelada de algunos datos. Algunos de ellos los vamos a profundizar más cuando lleguemos a los distintos manuscritos. Veremos cuáles son los manuscritos más antiguos, el código sinaítico, el código del Vaticano. Veremos los descubrimientos de los rollos de Qumran, que son muy interesantes. En fin, estaremos mirando algunas cosas que tienen que ver con la arqueología, que tienen que ver con los textos bíblicos, pero me parece importante, hermanos, el día de mañana abordar estos dos conceptos que tienen que ver con la revelación y con la inspiración. Y mañana abordamos esos dos conceptos. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por esto, por permitirme seguir compartiendo estas reflexiones y que ustedes puedan escucharlas con atención. En la medida en que vayamos avanzando, iremos incrementando el nivel de interés de algunas cosas que serán muy útiles en conocimiento, pero por favor, no pierdan de vista nunca las razones por las cuales el texto bíblico ha sido escrito. Solo les pido eso, ¿ok? Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. ¿Alguien quiere abrir su micrófono para despedirnos en oración? No se amontonen, hermanos, uno a uno. ¿Quién? Zoraida. Ah, mi hermana Zoraida. Ok. Mi hermano. Oremos, hermano. Muchas gracias por la enseñanza. Estuvo muy bonita. Gracias a Dios. Padre bueno, Dios de misericordia, Señor eterno, gracias por este día, gracias por este momento, gracias por tu gran amor, gracias por tu santa palabra, gracias porque nos amas, Padre bueno, nos muestras tu misericordia, nos guías al conocimiento de tu verdad. Te damos muchas gracias, Papito Dios, por mi hermano Abraham, Señor, porque tú le has dado el amor y la palabra para que nos enseñe. Gracias, Padre mío, por todo lo que nos das. Señor, ahora en estos momentos que nos despedimos, Señor, gracias por amarnos tanto. Bendícenos, perdónanos y ayúdanos a seguir adelante, a ser mejores y a interiorizar tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito Dios, Señor. Gracias, hermanos. Que tengan una linda noche todos. Abrazos y bendiciones. Nos vemos mañana. Paz, hermano. Bendiciones. Que Dios los guarde. Paz, hermano. Bendiciones.